Bueno, pues para empezar a hablar de los orígenes de la almojábana y la garulla del municipio de Soacha, tenemos que empezar a develar como tal la historia del maíz acá en la sabana de Bogotá, ¿no? Cuentan la historia de nuestros antepasados, que la almojábana y la garulla se empezó a comercializar desde la Guerra de los 1000 días. Hablemos de 1540, donde estaban empezando estos nuevos de Nueva Granada y el virreinato y todo esto. Pues aquí ya existían unos monjes. Ahí llegaron los soldados que venían en la guerra, se recostaron acá en el parque, acá, y llegaron las matronas indígenas. Entonces ellas vinieron, les preguntaron que si tenían hambre, que si estaban cansados. Ellos dijeron que sí y les ofrecieron almojábana y garulla. A base de harina. Pero entonces, como nos contaban de pronto ahorita una de las descendientes de los primeros almojábaneros de Soacha, estos monjes venían, estaban hechos de una manera muy ortodoxa o artesanal, digámoslo así. Entonces la harina de maíz que en ese momento se conseguía o el polvo que salía de la harina de maíz era muy utilizado para la chicha. La chicha tenía pues el indígena, para poder hacer la chicha, mordía las tuzas de mazorca y las molía en su boca y las escupía en un jarrón de barro. Ellas hacían este alimento para sus familias, para ellas, y le daban a la gente que llegaba al hospedaje, le daban, esa era la alimentación que les daban. En ese momento los soldaditos se comieron su almojábana, su garulla, les dieron chicha, que en ese momento no había masato, sino era la chicha. Les dieron su totuma con chicha y ellos quedaron muy contentos, les encantó el producto y le preguntaron a una de las matronas que por qué no les vendía unas, porque ellos se dirigían hasta Santa Fe de Bogotá, que si no les podían vender unas para llevar para allá y ellos ganarse en cualquier pesito para poder subsistir, porque a ellos no les pagaban. Entonces ellas les dijeron que no, que ellas nunca habían pensado en comercializar o en vender, sino simplemente que ese era el alimento diario de ellos. Ahí comenzó la historia de la comercialización, porque en sí la fabricación de almojábana y garulla viene de la historia muy pasada con nuestros indígenas muiscas. Estos monjes que existían eran una especie de pan de maíz, hecho a base de harina de maíz artesanal o antigua, y ya pues se mezclaba con huevos, no se usaba la sal, porque pues los indígenas no aprovechaban este producto como la sal, que en realidad a este monje, cuando se le agrega la sal, es cuando ya el tiempo prehispánico, cuando ya el tiempo español o la colonia española viene a visitar el municipio de Soacha. Este monje, del cual viene derivada la garulla, que si es oriunda o si nace con el ancestralismo muisca que había en el municipio de Soacha, la garulla. Este monje ya existía, era una harina, un monje que ya había en los años 1500, pero que no se vino sino a mezclar con la harina de maíz traída por los españoles en la almojábana a partir de 1700. Estamos hablando de 1700, 1800. En ese momento el mestizaje alimenticio, hablemoslo así, como hablo yo como soachuna, se hizo el revueltijo, porque ellos traían harina ya preparada de Arabia. Aquí ellos lo hacían con sus muelitas, la masticaban y la producían. Ellos no, ellos traen. Entonces ya al ver los indígenas que ellos les tocaba mucho trabajo, pues cambiaron unas cosas por otras. Ellos les dieron maíz, empezaron la comercialización del maíz hacia Arabia, y de Arabia ese mismo maíz ya llegaba aquí molido. Entonces sí hubo mestizaje en cuanto a ese aspecto.
En 1700 ya este producto generó un doble moje que a nivel muisca o a nivel cundiboyacense, todas las muestras artísticas y artesanales que se generaban eran para dar una crítica social a algo que estaba pasando. Aquí encontramos que el moje indígena era uno y el moje español era otro, el cual se fusionó y se convirtió en garulla. Desde el 1700 ha traído este nombre, garulla, que significaba la fusión de dos harinas de diferentes culturas. ¿Listo? Este moje de la almojábana lo compartimos con la herencia gastronómica cundiboyacense, que son los de, como tal, Boyacá, Aquitania, que son estos municipios boyacenses que también empezaron a fabricar la almojábana, con una similitud a los huachunos, pero ellos generaban una especie de cuajada dentro de esta almojábana, no quedaba tan harinosa. La almojábana en este momento se consigue en cualquier parte de Colombia. Usted va a Boyacá, usted va a Faca, usted va al mismo Bogotá, allá se encuentran y se ven las almojábanas por doquier. La garulla no, la garulla es autóctona, el producto más autóctono que tiene nuestro municipio es la garulla. Su merced va a cualquier parte de Colombia donde vendan almojábanas, si no consigue una garulla, se la venden de dulce o le hacen una masita como una galleta y le ponen un pedacito de queso encima. Eso no es garulla. Garulla es la fórmula que nosotros tenemos, que nosotros hacemos, que nuestros ancestros, que respeto y amo, nos dejaron como herencia. Este maíz, ellas al escupir la masita lo echaban en agua. Ellas no tenían acueducto, ellas tenían el agua del río. Gracias a Dios en ese tiempo no había mucha contaminación, entonces el agua era pura, era limpia. Ellas revolvían esa masita y con eso fue que empezaron ellas a hacer su masa de maíz. Aquí ya empezamos a hablar de las familias de la Guacha antigua o de la antigua Bacatá, que también pues colindaban con estos terrenos, y vienen aquí los Caucal. Ahí vienen muchas familias indígenas de las cuales provienen muchos huachunos hoy en día, que son los Caucal, los Chucuas y los Chacuas. Estas tres familias indígenas del Imperio Muisca tenían diversas montañas para vivir en comarca. Entonces los Caucal, en lo que nosotros conocemos como Ciudad Verde, allá era el asentamiento Caucal de estos indígenas. El otro asentamiento eran los Chucuas. Los Chucuas es en la primera montaña que colinda con Ciudad Verde y la última, que es denominada La Tortuga. Estos predios se unen con Cajicá, con Bojacá y con Fontibón. Estos terrenos eran usados para la siembra y cultivo del maíz. Y los Chacuas, que ya vienen estando acentuados en la parte que nosotros ahora conocemos como el Pablo Neruda, estas familias de allá producían la harina. Entonces lo que se generó fue una mezcla entre familias para poder originar este moje del que les comentaba, que viene desde los años 1600. Este moje aún no se denominaba almojábana, sino pan de maíz. El pan de maíz que ellos estaban generando era sin sal. Entonces la transformación de la almojábana empezó en 1700, cuando ya desde las migraciones colonas a Europa llevaron el maíz de acá, ya no lo devuelven con una harina fabricada con moliendas, con otra serie de procedimiento que no era tan ortodoxo como el de los indígenas. Al llegar esta nueva harina, pues se empiezan a generar ya estos mojes a bases de harina de maíz y sal, huevos, mantequilla. Entonces desde este punto de vista podemos decir y deducir que la colonia española lo que trae a la gastronomía suachuna por medio de la almojábana es la sal. El toque secreto de la sal viene desde 1700. Hablar de los años 1600 de la fundación en Soacha
tenemos que remitirnos aquí a la Plaza Alfonso López Pumarejo y a la construcción de la iglesia San Bernardino. Porque en este momento llega Luis Enríquez, que es el fundador de Soacha. Él llega pues por mandato de Gonzalo Jiménez de Quesada a estos territorios.